Imagina que tienes el poder de gobernar el imperio más grande del mundo. No solo riquezas y territorios, sino la capacidad de influir en la vida de millones de personas, de tomar decisiones que cambiarán el curso de la historia. Siente el peso de esa responsabilidad sobre tus hombros, la presión constante de mantener la paz y el orden en un mundo lleno de desafíos. Ejércitos, riquezas, el destino de millones. Todo eso parece impresionante, pero incluso el mayor de los imperios puede tambalearse si su líder no domina su propio interior. El verdadero poder no está en las legiones, ni en el oro, sino en la mente de quien gobierna. Porque el verdadero imperio que debes conquistar está dentro de ti. Tus pensamientos, tus emociones, tus miedos y tus deseos. Ese es el territorio más difícil de dominar. Así vivía Marco Aurelio. Un hombre rodeado de poder, pero consciente de que la mayor batalla era la interna. No era solo un emperador, era un guerrero de la mente. Cada día, luchaba por mantener la calma, la claridad y la compasión, incluso en medio del caos. Su batalla diaria era interna. Dominar sus pensamientos, vencer sus miedos, forjar una fortaleza mental capaz de resistir cualquier tormenta. Sabía que solo quien se gobierna a sí mismo puede aspirar a gobernar a otros con justicia. Antes de liderar legiones, aprendió a liderarse a sí mismo. Su mayor victoria no fue en el campo de batalla, sino en el silencio de su mente. Cada amanecer era un entrenamiento para su alma, un ritual de autodisciplina y propósito. Se preparaba para enfrentar el día con sabiduría y templanza, sabiendo que cada decisión contaba. Su rutina era un manual para transformar el caos en orden y la debilidad en fuerza. Convertía cada desafío en una oportunidad para crecer y aprender. ¿Quieres conocer los pasos que lo hicieron invencible? Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo aplicar su sabiduría en tu propia vida y convertirte en el verdadero guerrero de tu mente. La pregunta no es si él pudo, sino si tú estás dispuesto a empezar. El viaje hacia la fortaleza mental comienza hoy, y solo tú puedes dar el primer paso. La primera batalla del día es contra la comodidad de las sábanas, ese instante en el que el cuerpo pide 5 minutos más, pero la mente sabe que el verdadero crecimiento ocurre cuando elegimos el esfuerzo sobre la pereza. Despertar antes que el mundo no es solo una cuestión de horario, sino de intención. Es decidir que el día empieza bajo tus propios términos. Marco Aurelio se levantaba antes del amanecer, cuando la ciudad aún dormía y el silencio era absoluto. En ese momento, el mundo exterior no dictaba su ritmo. Él lo marcaba desde adentro. No lo hacía por obligación, ni por costumbre, sino por un profundo sentido de deber consigo mismo y con los demás. Sabía que cada día era una oportunidad para forjar el carácter y fortalecer la voluntad. Su día comenzaba en silencio, escribiendo en su diario, reflexionando sobre sus pensamientos y emociones. Este acto de introspección era su preparación mental para los desafíos que vendrían, una forma de anticipar y desarmar las dificultades antes de que aparecieran. Se recordaba que encontraría personas difíciles, situaciones inesperadas y momentos de tensión. Pero en vez de frustrarse o dejarse llevar por la ira, se armaba de paciencia, compasión y claridad. Así, transformaba cada encuentro en una oportunidad para practicar la virtud. Este ritual matutino era su ancla. Diseñaba su estado emocional antes de enfrentar el mundo, eligiendo conscientemente cómo quería responder ante la vida. Era un acto de autodominio, de tomar el timón de su propio barco antes de zarpar. Mientras otros reaccionaban al caos y a las prisas del día, él ya había ganado la guerra más importante, la de su propia mente. Su serenidad no era casualidad, sino el resultado de una preparación deliberada. Su poder no estaba en su título de emperador, sino en su capacidad de elegir su respuesta ante cualquier circunstancia. La verdadera fortaleza, pensaba, reside en gobernarse a uno mismo. ¿Y tú? ¿Empiezas tu día en piloto automático, dejando que las notificaciones y las urgencias dicten tu ánimo? ¿O te das un momento de silencio para definir quién quieres ser y cómo quieres actuar, incluso antes de que el mundo te reclame? La disciplina de Marco Aurelio no es un lujo antiguo reservado a los filósofos. Es una necesidad moderna, una herramienta para navegar la incertidumbre y el ruido constante de nuestra época. Es la diferencia entre ser el capitán de tu alma o un náufrago a la deriva en el mar de distracciones. Cada mañana, tienes la oportunidad de elegir tu rumbo. La conquista del día empieza en el silencio del amanecer, cuando decides, en soledad, quién vas a ser antes de que el mundo te lo exija. Con la mente anclada,
Como un barco que resiste la tormenta, puedes enfrentar cualquier tempestad que se avecine. La serenidad no es ausencia de caos, sino la habilidad de permanecer firme cuando todo a tu alrededor cambia. Marco Aurelio practicaba la visualización negativa, premeditatio malorum, una técnica estoica que consiste en imaginar los peores escenarios posibles antes de que ocurran. No era pesimismo, sino realismo estratégico. Al anticipar las dificultades, despojaba al miedo de su poder y se preparaba mentalmente para cualquier resultado. Así, la mente se fortalece y se vuelve menos vulnerable a la sorpresa. Al prepararse para la adversidad, convertía el obstáculo en el camino. Cada desafío se transformaba en una oportunidad para crecer y aprender, en vez de una razón para rendirse. Si llegaba la traición o la derrota, ya tenía una respuesta virtuosa lista. No improvisaba bajo presión, sino que actuaba con sabiduría y templanza, guiado por sus principios. El miedo prospera en lo desconocido. La preparación lo destruye. Cuando anticipas lo que puede salir mal, la incertidumbre pierde su filo y la ansiedad se disipa. ¿Cuántas veces un problema inesperado arruina tu día? La clave es anticipar, no reaccionar. Así, los imprevistos dejan de ser enemigos y se convierten en pruebas que puedes superar. Antes de una reunión difícil, visualiza el peor escenario y decide cómo responderás con calma. Imagina las palabras, los gestos y cómo mantendrás tu integridad pase lo que pase. No es invocar desgracias, es forjar resiliencia. Cada vez que te preparas, tu carácter se templa como el hierro en la fragua, listo para cualquier batalla. La paz no viene de controlar el mundo, sino de fortalecer tu ciudadela interna. Cuando tu mente es fuerte, ningún asedio externo puede derrumbarte. Deja de esperar un camino fácil y conviértete en el viajero capaz de superar cualquier obstáculo. Así, cada paso será una victoria sobre el caos y una afirmación de tu fortaleza interior. Marco Aurelio cultivó un superpoder, el enfoque inquebrantable. Se preguntaba, ¿es esto esencial? Si no, lo descartaba. No buscaba hacer más, sino hacer lo correcto con excelencia. Cada acción merecía su atención total, como una meditación en movimiento. En un mundo de distracciones, él encontraba paz en la profundidad, no en la cantidad. El enfoque es un músculo, elige una tarea, elimina distracciones y entrégate por completo. Descubrirás que tu trabajo mejora y tu mente se calma. En un mundo que grita por tu atención, el acto más poderoso es decidir a qué se la entregas. Cada noche, Marco Aurelio practicaba memento mori. Recuerda que morirás. Lejos de ser deprimente, le daba urgencia y claridad. Al confrontar su mortalidad, las trivialidades perdían importancia. ¿Vale la pena el rencor si este fuera tu último día? Memento mori era su filtro para separar lo esencial de lo insignificante. Cada momento era una oportunidad para practicar la virtud y vivir con intención. El tiempo es tu posesión más valiosa, no lo desperdicies. La conciencia de la muerte no es para asustarte, sino para inspirarte a vivir de verdad. ¿Qué cambiarías si supieras que te queda poco tiempo? Memento mori. No es sobre la muerte, es el secreto para aprovechar la vida. Marco Aurelio enfrentaba provocaciones y traiciones, pero eligió liderar con virtud. Su fuerza no estaba en el poder de castigar, sino en mantener la calma y la justicia. La mejor venganza es no ser como tu enemigo, escribió. Cada día era una oportunidad para practicar la virtud, no para reaccionar con ira. Gobernarse a sí mismo era el requisito para gobernar el imperio. En una cultura de indignación, él preguntaría, ¿quién está al mando, tú o tus emociones? El verdadero poder es pausar, respirar y elegir una respuesta alineada con tus valores. Liderar con virtud es construir un imperio de respeto y confianza. Puedes leer y hablar de estoicismo toda tu vida, pero Marco Aurelio sabía el secreto que casi nadie practica, la acción. No pierdas tiempo discutiendo cómo ser bueno. Sé bueno. La filosofía era su manual de vida, no un pasatiempo intelectual. El conocimiento sin acción es una carga. Marco Aurelio no solo escribía sobre el deber, lo vivía cada día. La mayoría falla en cerrar la brecha entre saber y hacer. El verdadero desafío es qué harás con estas ideas hoy, ahora. Elige una sola cosa. Levántate antes, visualiza el caos, apaga el teléfono y concéntrate. No intentes ser Marco Aurelio en un día. Da un pequeño paso. Al final, serás juzgado por el carácter que construiste a través de tus acciones. Marco Aurelio no fue perfecto, pero fue consciente. Gobernó un imperio,
Pero primero gobernó su alma. Su rutina no era una fórmula mágica, sino un sistema para enfrentar la vida con fortaleza. Nos enseña que la grandeza está en la calidad de nuestras respuestas internas. El poder de un alma bien ordenada es eterno. Solo tienes este momento. ¿Lo dejarás pasar o lo usarás para forjar tu carácter? Suscríbete para dominar el estoicismo y no perderte los secretos de los grandes filósofos.